Muy bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Escuela de Democracia. Hoy, como veis, en un espacio novedoso y en el que realmente da gusto estar, en este convento rehabilitado el antiguo convento de las Salesas. En la medida en que podamos, desde la Escuela de Democracia vamos a intentar que las charlas a partir de ahora sean aquí. Nos parece que es un objetivo de la universidad, uno de los objetivos de la universidad y de la Escuela de Democracia es acercarse a la sociedad, y en ese sentido pues tiene más lógica que seamos nosotros los que vengamos a donde está la sociedad que no vosotros al campus, que está un poco alejado. Así que en la medida en que nos dejen, porque por lo visto la sala está muy solicitada, a partir de ahora haremos aquí las actividades. Hoy, por lo demás, tenemos un invitado que paso a presentar brevemente. Él ostenta dos grandes virtudes. Se llama Pablo de Lora, todos lo conocéis, habéis venido aquí, es porque de alguna manera os suscita algún tipo de interés. Pero volviendo a las dos virtudes, la primera es su actividad, su capacidad intelectual, que se puede presentar o se puede desgranar en tres capas, como una cebolla, por así decir. La primera capa, la superior, es su actividad como catedrático de Filosofía del Derecho y sus numerosísimas publicaciones en el área. Tiene libros publicados, libros y artículos científicos sobre muchísimos temas de total actualidad, sobre la interpretación constitucional, sobre los derechos de los animales, sobre los derechos humanos, sobre el feminismo. Esas publicaciones y esos libros, digamos, de corte académico, de alguna manera componen lo que sería la primera capa de esta presentación. La segunda, un escalón por debajo, serían sus ensayos más divulgativos, en los que se ocupa. A mí este tipo de actividad que llevan a cabo muchos intelectuales, muchos profesores, me gusta especialmente porque supone, de alguna manera, condensar todo el conocimiento adquirido en esa cátedra y hacerlo más divulgativo, ¿no? Publicar ensayos que no son los ladrillos académicos al uso, no son esos libros que solo son para consumo interno de los universitarios, sino que son ensayos para un lector medio, para un lector de cultura media, que de alguna manera acercan los grandes temas filosóficos y de actualidad a la sociedad. Entre esos ensayos divulgativos se pueden y se deben citar Lo sexual es político y jurídico, El laberinto del género, el libro que de alguna manera lo trae aquí, que se titula Los derechos en broma, del que nos va a hablar a continuación, y yo por tanto no voy a decir gran cosa. Y aprovecho para anunciar la próxima publicación de un libro sobre la memoria histórica, sobre las cuestiones relativas a la memoria en nuestro país, que se titula, si no recuerdo mal, Recordar es político y jurídico. Tras esta primera y segunda capa habría una tercera todavía, que sería la que conforma su actividad como intelectual comprometido con los medios de comunicación, que utiliza esos medios de comunicación para, digamos, hacer llegar sus opiniones a un público ya mucho más vasto. Él es colaborador y escribe en prensa habitualmente, colabora con The Objective y con El Mundo, y esas tres capas de alguna manera compondrían una presentación muy breve y seguramente muy injusta de lo que es Pablo de Lora. Pero he dicho que tiene dos virtudes. Toda esa es la primera, y la segunda gran virtud para estar aquí es que somos amigos, él y yo. Ese no es el motivo por el que está aquí, pero en fin, nos conocemos porque pertenecemos al gremio. Y aunque no sea un motivo para que esté en la Escuela de Democracia, porque eso sería amiguismo, y aquí somos enemigos de eso, sí que es un motivo para que yo pueda decir que es un verdadero placer tenerle aquí, que muy bienvenido a la Escuela de Democracia, que muchas gracias por estar aquí y que tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Jorge Urdanoz, a la Universidad Pública de Navarra, a esta Escuela de Democracia y a todos ustedes por su asistencia, una asistencia que, por lo que se me ha informado,
tiene el costosísimo coste, valga la redundancia, de oportunidad de no poder ver el Osasuna Alavés. Si esto supusiera algún tipo de frenesí o de agitación, yo estoy seguro de que estos señores tan amables con los medios técnicos pues podrán hacernos conectar cómo va el partido, ¿no? Si es que esto es muy aburrido, que espero que no. Yo estoy muy contento de venir a Pamplona nuevamente, una ciudad preciosa, maravillosa, que siempre me ha... Nada, no se preocupe. Estaba acordándome de que hace algunos años, cuando empezaban los móviles, en una tesis doctoral en la Autónoma, a uno de los miembros del tribunal le sonó el móvil mucho más escandalosamente que a usted, ¿no? Entonces hizo un silencio sepulcral y este hombre se dio cuenta que era él y rápidamente se volvió, lo apagó y dijo a continuación: pensaba que era un gilipollas. Perdón. Y la verdad es que resolvió la situación magníficamente. Bueno, decía que estoy muy feliz de estar aquí. Jorge ha hecho una presentación exageradísima, fruto, como él ha dicho, de la amistad, que no del amiguismo. Y yo me voy a permitir, antes de entrar en faena, decir algo también de Jorge Urdanoz, porque me parece de justicia. Mi padre me decía, cuando yo era joven, que la gente que intentaba explicar algo y no le salía, yo creo que era un poco injusto, pero tenía un grano de verdad la idea. No te fíes de aquella gente que se embarulla, que no es capaz de explicar algo nítidamente. Normalmente se obedecerá a que él mismo no lo entiende, ¿no? Y yo he aplicado esta divisa durante muchos años a la gente que enseguida he percibido que aquello de lo que habla lo explica muy bien porque lo entiende muy bien. Y bueno, con esos presupuestos pues logra a ti también, digamos, transmitirte un conocimiento que es valioso. Una de esas personas es Jorge Urdanoz. Yo siempre que he escuchado a Jorge Urdanoz hablar de los temas que él ha cultivado, está ahora incluso haciendo memoria. En teoría política hay un asunto que a él le preocupa mucho, que es la circunscripción electoral, ¿no? Y cómo, mediante el diseño de la circunscripción electoral, podemos afectar de una manera grave, quizá ilegítima, a la igualdad en la fuerza del voto, ¿no? Esto se conoce en la literatura como el gerrymandering. Bueno, la persona que yo he escuchado mejor explicar esto es a Jorge Urdanoz, ¿no? Y esto y, bueno, otras muchas cosas. Así que la admiración y el afecto es mutuo. Yo les voy a hablar de los temas, algunos de las cuestiones, de los asuntos que yo abordo en los derechos en broma. Los derechos en broma es un mosaico probablemente excesivo, porque a mí me ocurre que soy muy inquieto y me gustan muchos asuntos. Si encuentro un hilo conductor, pues me gusta recorrerlo y demás. Pero me parece que en el libro hay cuatro grandes, dentro de ese mosaico, pues podríamos decir que hay 4 teselas que son centrales, ¿no? Y ahí las tienen en este plan que se proyecta ahora, el plan de lo que yo me propongo abordar. Ahí las tienen anunciadas, ¿no? Como 4 patologías de la democracia constitucional, a saber, la proliferación de derechos, lo que me ha animado a llamar en el libro la legislación santimonia, la burocracia del consuelo y el neoconstitucionalismo. Y este libro es un intento de radiografiar, si quieren, de hacer la anatomía patológica de estos tumores. A mí me parece que son tumores de la democracia liberal, del Estado constitucional. Bueno, describiré un poco esa patología y, bueno, haré algunas conclusiones al final y dos maneras de pensar, 2 cuestiones concretas que permiten quizá entender qué propondría yo, ¿no? Porque
Cuando he ido presentando el libro a lo largo de estos meses, la pregunta inmediata o casi inmediata es, bueno, todo esto está muy bien, ¿y usted qué propone, ¿no? ¿Cuál es el remedio? Uno tiene a veces una salida fácil para esto, que es decir, no, yo soy solo el patólogo, a mí no me cuenten, ya vendrá el cirujano a resecar lo que tenga que resecar. Este libro, digo por apuntar algo más en el plano del contexto de descubrimiento, digamos, de las razones o de los motivos que a mí me han llevado a escribirlo, puede leerse como un cierto manifiesto de combate. Por momentos podríamos decir que es casi hasta panfletario, en el mejor sentido, ¿no? Es un ejercicio de nostalgia combativa, y lo es porque es el producto de un ejercicio que yo tuve que hacer para lograr una plaza de catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Estos ejercicios antaño, no sé ahora, Jorge, se llamaban memorias, ¿no? Uno tenía que presentar una memoria de cátedra, ¿no? Además, esto tenía una estructura muy canónica, ¿no? Concepto, método y fuentes de la asignatura. Bueno, yo me propuse hacer una memoria en el sentido de pensar sobre lo que había sido mi trayectoria académica hasta ese momento, de qué me había ocupado, y también una cierta memoria de lo que fue, me parece, o del ideal que ha venido siendo durante tiempo el Estado de Derecho, y concretamente el ideal de la ley o de la legalidad, que es un ideal moral, no es solo una cuestión puramente técnica, ¿no? Que detrás de eso hay valores y cosas que nos son muy caras. Y yo empecé investigando, me empezó a llamar la atención en un momento dado las exposiciones de motivos. Las exposiciones de motivos que en los últimos tiempos acompañan, ¿no?, como preámbulos a las leyes, ¿no? Y me resultaban extraordinariamente llamativas, ¿no? Me pasaba un poco como le pasó a un importante filósofo político contemporáneo, Brian Barry, que escribió uno de los primeros libros en donde se planteaba el desafío que el multiculturalismo supone a la teoría política liberal, ¿no? Entonces él, en el preámbulo de este libro, empieza diciendo: este libro nace de unas conversaciones con alguna copa de vino después de cenar con mi mujer, contándonos instancias del respeto a esas culturas, a esa diversidad, que nos parecían cada vez más enloquecidas, ¿no? Hasta que meses después comprobábamos que efectivamente se habían amparado esas tradiciones, esas instancias, y que por tanto el argumento de reducción al absurdo no funcionaba bien con el multiculturalismo, ¿no? O sea, siempre uno podía encontrar cosas, a juicio de Barry, aún más enloquecidas, ¿no? Pues que invocando la cultura de no sé qué comunidad étnica, pues se volvía a permitir los latigazos o la mutilación, o por ejemplo en la isla de Pascua, en Chile, pues los maoríes aplicaban una reducción de pena para el delito de violación si la violación la había cometido un miembro de la comunidad, cosas que para un liberal como Brian Barry eran absolutamente indigeribles, ¿no? Bueno, pues yo he tenido esta misma sensación cuando he ido leyendo exposiciones de motivos de las leyes que últimamente se promulgan. Bueno, voy a empezar por el primero de los asuntos que se tratan en el libro y que he anunciado en el plan. El libro, para cualquiera que, conozca un poco la filosofía del derecho contemporánea, es un guiño evidente a una obra que tuvo una influencia enorme en la filosofía política y en la filosofía del derecho de, digamos, los últimos 20, 30 años del siglo pasado. Ese libro es obra de este señor que aparece aquí, que era un profesor de filosofía del derecho estadounidense, falleció hace algunos años, se llama Ronald Dworkin, y en el año 1977 publicó una obra que, como digo, ha sido muy, muy influyente. Esa obra en inglés se titula Taking Rights Seriously,
y en español se tradujo como Los derechos en serio. Entonces yo pues hago un guiño, me aprovecho, digamos, de ese título para hablar de la degeneración del ideal que Dworkin describía en este libro. Dicho de manera muy sintética, Dworkin sostenía en este libro que los derechos son una especie de cartas de triunfo en una partida de cartas, ¿no? Pues no sé, si no recuerdo mal del mus, aquí hay gente seguro que juega muy bien al mus, pues si uno es mano y tiene 31, pues tiene una jugada de triunfo al juego, ¿no? O si tiene 4 reyes, a la grande. Esos son los derechos tomados en serio para Ronald Dworkin. Es decir, son técnicas mediante las cuales protegemos intereses o necesidades de los seres humanos hasta el punto de que vamos a sacrificar el bien común para no ponerlos en riesgo. O sea, incluso si el bienestar agregado de una comunidad determinada de referencia de la sociedad se incrementara de alguna manera por la vulneración o el no respeto o la no satisfacción de esas necesidades que englobamos bajo esos derechos, no lo debemos hacer. Luego, al final de la charla, lo ilustraré con algún supuesto y se verá más claro, si no se ve ahora suficientemente claro. En la teoría estándar de los derechos humanos se acostumbra a decir que los derechos humanos son derechos subjetivos que tienen 3 propiedades esenciales. Son universales, son absolutos, y esto es a lo que Dworkin se refiere con la idea de carta de triunfo, y son inalienables, ¿no? Es aquello famoso de John Stuart Mill, de que uno no es libre hasta el punto de renunciar para siempre a su libertad. El Estado ahí, digamos que ejerce un paternalismo límite, no le deja a uno convertirse en esclavo perpetuo. Bueno, este libro, por supuesto, no es un libro que surja de la nada. Yo no me he encerrado en ninguna torre de marfil y me he puesto a pensar por mi cuenta. Este es un libro como tantos otros, como todo lo que se hace, ¿no? Todo lo hacemos un poco entre todos. Es un libro que bebe de fuentes en las que ya se puede constatar o rastrear esta preocupación. Una preocupación, insisto, que tiene que ver con esta degradación del ideal de los derechos. Una degradación que se produce por la fabulosa expansión de los derechos humanos, ¿no? Ya saben que hablamos también de una manera convencional para entendernos de que a los derechos humanos les ha pasado un poco como a las olas del feminismo, ¿no? Que parece ser que hay una primera ola, una segunda, una tercera, ahora no sé si estamos en la 4ª o 5ª, no, he perdido un poco la cuenta. Y con los derechos humanos pasa un poco algo parecido, ¿no? Ha habido una primera generación de derechos civiles y políticos y luego llegaron los económicos y sociales y parece que también hay culturales. Cuando 2 importantes profesores de filosofía del derecho españoles, Francisco Laporta y Liborio Hierro, escriben sus artículos a principios de los años 80 del pasado siglo, advirtiendo de esta proliferación, en ese momento la cuestión era alarmante o llamativa. A día de hoy esa proliferación está completamente desmadrada, ¿no? Uno puede rastrear documentos con valor jurídico diverso donde se habla del derecho al paisaje, el derecho a la ciudad, el derecho a casi cualquier cosa. En algún momento, mientras escribía el libro, leí en algún lugar, luego lo que pasa es que no lo he podido corroborar, que cuando se estaba discutiendo la sede olímpica para los Juegos Olímpicos de 2008, Pekín era una de las candidatas, que fue la que finalmente organizó los Juegos, y un funcionario del gobierno chino llegó a decir que Pekín, como ciudad, tenía un derecho humano a organizar los Juegos Olímpicos, cosa que es ciertamente llamativa, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es el estatuto de los derechos humanos de los ciudadanos de Pekín, ¿no? Que no es precisamente envidiable en muchos aspectos, ¿no? No es de extrañar que casi cualquier reivindicación moral o política hoy deba canalizarse como
o mediante la apelación a un derecho humano. No es casualidad, porque los derechos humanos son un ideal moral que ha triunfado en la filosofía política y ha triunfado como criterio de legitimidad del poder político. La mejor prueba es que esos que llamamos derechos humanos se trasladan al ámbito constitucional en la forma de derechos fundamentales y son límites, diques de contención a la soberanía popular, que frente a lo que a veces se escucha no lo puede todo. No lo puede todo en un Estado constitucional que reconoce esos derechos. ¿Por qué esto es problemático? Bueno, antes he apuntado ya algunas de las razones, ¿no? Degrada el núcleo duro de los derechos, degrada esas propiedades que son esenciales y multiplica los conflictos entre derechos. Y no tenemos en realidad un modo particularmente objetivo e imparcial de resolver esos conflictos. Acudimos a una técnica que muchos de ustedes, si son juristas, les sonará, que es esto de la ponderación, de la proporcionalidad entre la afectación de un derecho por la conservación del otro. Pero en realidad, como ha dicho algún autor importante, un filósofo español también muy conocido, Juan Antonio García Amado, hacemos eso a ojo de buen cubero, no tenemos una métrica tan refinada. El otro gran inconveniente, a mi juicio, es que paraliza de una manera espuria y muy inconveniente la discusión pública, la discusión moral. Mediante la invocación de un derecho se abre un expediente en el que la persona que invoca ese interés o esa reforma o lo que sea no tiene que justificar nada más, ¿no? Se ahorra todo esfuerzo justificativo. Y yo creo que el ejemplo que al menos a mí me sirve más para ilustrar este aspecto es, que además ha coincidido también con la escritura del libro, es el de la célebre ley trans. La ley trans, que no se llama ley trans, que tiene un nombre mucho más largo y complicado, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, saben ustedes a la que me refiero. La ley trans tenía, entre otros, un propósito central, ¿no? Más allá de otras muchas cosas. Pero lo esencial de esta ley era reformar la manera, el procedimiento en el que hasta ahora en España se procedía a la modificación del sexo en el registro civil. Esto constaba en el reglamento del registro civil, ese procedimiento, constaba desde que se aprobó durante la época del gobierno de Zapatero una ley, creo recordar que es la 1/2007, vamos, es de 2007, y de lo que se trata, a partir de las reflexiones que ha habido en el seno de una parte del movimiento feminista, en el seno del llamado colectivo LGTB, bueno, de un fenómeno político y social de muchísimo alcance, de lo que se trataba era de facilitar mucho más el procedimiento de modificación del sexo en el registro civil. Ese procedimiento o esa modificación tiene inconvenientes, tiene efectos de todo tipo, como saben, ¿no? Y esa es una discusión que tiene que atender a muchas cosas, ¿no? Hay muchas vertientes, hay muchas aristas. Esa discusión queda absolutamente clausurada cuando alguien saca la carta de triunfo y dice, estamos hablando de un derecho humano. Entonces, fin de la conversación. Porque a ver quién es el guapo o la guapa que dice, a la porra los derechos humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que no hay ningún derecho humano a la autoidentificación de género. Si mediante ese derecho humano lo que se quiere decir es que el registro civil deba modificar o hacer constar mi sexo, no mi género. El registro civil no registra el género, nunca ha registrado el género, registra el sexo biológico. De hecho, después de la ley trans, el registro civil sigue siendo binario, no se puede registrar más que como hombre, varón o hembra, como mujer. Decía que, a mi juicio, no hay un derecho humano a tal cosa, a que el registro civil deba consignar mi voluntad de ser y actuar en el tráfico jurídico, de ser jurídicamente un hombre o una mujer.
Y el mejor argumento que tengo para sostener esto es que el registro civil podría no hacer mención al sexo de nadie. De la misma manera que el registro civil no hace mención de nuestra raza o de nuestra estatura o de muchos otros aspectos de nuestra personalidad civil. Esto lo podría hacer en un contexto en el cual, a diferencia de lo que ocurría antaño, no hay diferencias institucionales o jurídicas claras, ninguna, en el Estatuto de Hombres y Mujeres. Antaño, en 1987, cuando el Tribunal Supremo se enfrentaba a estos supuestos y no había una norma jurídica clara, esto sí tenía una consecuencia inmediata. Esa persona que era mujer y ahora pasaba a ser varón, hombre, por ejemplo, no se podía casar, porque el Tribunal Supremo consideraba que en realidad seguía siendo un hombre y el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el año 1987 era inconcebible, por lo menos lo era para la Sala Primera del Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, como este ejemplo podría poner otros muchos. Parálisis de la discusión pública por invocar de esta manera la existencia de un derecho humano que no podemos vulnerar. Como decía en la introducción, no de ahora, sino desde hace bastantes decenios, ¿no?, el ideal clásico de la ley como instrumento de regulación de las conductas, de ordenación de la convivencia prioritario, ¿no? El Código Civil, no extrañamente, dice que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales. La ley ocupa un lugar prioritario por razones que tienen que ver con la seguridad jurídica, porque es la manera en la cual los seres humanos pueden ser, como dijo célebremente Pico de la Mirándola, escultores de sí mismos, ¿no? O sea, es el instrumento que en principio, junto con otras muchas cosas, garantiza o coadyuva a que nos podamos desarrollar plenamente como agentes morales. Para eso la ley tiene que tener carácter general, abstracto, regular estados de cosas. Bueno, esa generalidad, ese espacio para la ley se ha ido perdiendo desde que aparece en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial lo que venimos conociendo como estado social o estado del bienestar, es decir, un modelo político en el cual los parlamentos y el Ejecutivo, las administraciones, están llamadas a hacer muchas cosas, ¿no?, a intervenir de una manera muy decisiva en muchos aspectos de la convivencia. Entonces, no hay, por supuesto, novedad en la pérdida de la generalidad de la ley, en la singularidad, que bueno, hasta el propio Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, según y cómo, podríamos incluso pensar en leyes singulares, pero me parece que en los últimos tiempos este fenómeno, esta, a mi juicio, cierta degradación, se ha exacerbado. Y estamos en un momento en el cual cabe hablar de un legislador que utiliza el instrumento de la ley y utiliza el Parlamento y la deliberación parlamentaria de esta manera que yo llamo santimonia, ¿no? Después de escribir el libro y de ser publicado, he pensado que este tipo de legislación es un poco legislación selfie, ¿no? O sea, es como si el legislador se mirara y pusiera caritas para hacerse un selfie con la ley. Es decir, hay un volumen, una cantidad no desdeñable de leyes que se publican en el BOE que uno tiene la sensación de que son puro señalamiento de la virtud, son exhibición virtuosa del legislador. Un conocido articulista y ensayista y escritor, Daniel Gascón, ha dicho que en este estado de cosas, en este contexto político, lo que importa no es combatir el mal, sino sentirse bien. Y creo que esto encapsula muy bien cuál es la idea. Yo, en fin, en el libro pongo muchísimos ejemplos de leyes de este tipo. Hay varias formas de detectar, como si uno fuera un entomólogo, cuando está en presencia de una ley santimonia. Un primer indicio, como decía antes, es
que tenga una exposición de motivos muy larga. Y el muy larga tiene que ver con que a lo mejor la exposición de motivos ocupa más que el articulado, ¿no? Entonces, en esa exposición de motivos, el legislador se viene arriba y se decora, ¿no? Y dice, bueno, pues por ejemplo, recuerdo ahora, no tengo el libro aquí conmigo, pero hay una ley de sostenibilidad energética del País Vasco de hace algunos años, donde en la exposición de motivos uno puede leer, si no lo sabían, que la Tierra existe gracias a la energía que emana del Sol, ¿no? Entonces nos hace una especie de recordatorio de la importancia que tiene para la vida en el planeta la energía que proviene del Sol, ¿no? Hay un segundo modo de detectar este carácter de santimonia, que es el de ver que en las normas que componen estas leyes no hay en realidad presencia de los operadores deónticos típicos, ¿no? del derecho o de cualquier sistema normativo. O sea, no hay prohibido, no sé qué, permitido, tal, obligatorio, ¿no? Hay un montón de infinitivos de futuro, ¿no? Promoverán, implementarán, lograrán, píos y buenos deseos, ¿no? Como también alguien dijo a propósito de la Constitución española, ¿no? Y una manera de darse cuenta del carácter escasamente prescriptivo de estas leyes es proponerse como un, digamos, cabal y resuelto delincuente incumplirlas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué tendría yo que hacer para incumplir esta ley? Y la verdad es que es muy difícil saber lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, hay una ley de cultura de la paz de la Comunidad de Aragón, lo juro. Hay una estatal también, ¿no? Entonces uno la lee y dice, pero esta ley, ¿cómo hago yo para dinamitarla? Y la verdad es que no hay nada en realidad que pueda hacer, porque en el fondo no son apenas nada. Bueno, por supuesto, aunque esto no me ocupa en el libro de una manera central, pero sí que es otra de los aspectos, digamos, que me han salido al paso, junto a esa degradación de la ley que nos lleva a esta suerte de legislación santimonia. Por cierto, otros constitucionalistas y administrativistas han hablado de leyes volitivas, de leyes simbólicas. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón hace ya muchos años hablaban de leyes catárticas. Bueno, pues anejo a esto, claro, el fenómeno de la proliferación, a mi juicio, completamente escandalosa de los reales decretos leyes, los famosos reales decretos leyes, que de nuevo no es una cosa de hoy, es una cosa que viene siendo desde hace muchos años, pero que en los últimos tiempos ha alcanzado cotas inusitadas, ¿no? Para los que no estén muy, digamos, puestos en la materia, el Real Decreto Ley es una norma que puede promulgar el Gobierno, que tiene fuerza de ley y por eso es una cierta anomalía. La Constitución, copiando el modelo italiano, la introdujo, yo creo que por buenas razones, estableciendo algunas cautelas, ¿no? No pueden regular cosas que estén reservadas a ley orgánica, no pueden regular derechos fundamentales y tiene una condición de posibilidad que es la famosa extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? Entonces, el procedimiento tiene sentido, si hay un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, no está mal que el Gobierno pueda dictar una norma con rango de ley que luego el Parlamento tiene que convalidar. Entonces, hasta aquí la teoría. Claro, ¿qué se ha venido entendiendo por extraordinaria y urgente necesidad? Es donde ya hemos perdido completamente el oremus, ¿no? Hay decretos leyes que se dictan al amparo de la extraordinaria y urgente necesidad que han llegado a tener o tienen vacatios legis, o sea, periodos hasta que entran en vigor de hasta 6 meses. Entonces dices, pero no era tan extraordinario y urgente, ¿cómo es posible que usted espere 6 meses a que la norma entre en vigor? Y en el último de los ejemplos de esta degradación, recientemente, en la última, antes de la nueva legislatura, en la última comisión en donde el Gobierno da cuenta de su plan normativo, o sea, de las leyes que se proponer, valga la redundancia, en el futuro, tenemos al ministro del ramo, que llega allí a la comisión correspondiente del Congreso y anuncia que el año que viene va a dictar no sé cuántos decretos leyes.
Y dices, o sea que usted entonces es como una pitonisa. O sea, usted ya sabe que dentro de un año, de unos meses, va a haber una extraordinaria y urgente necesidad para que, digamos, esté justificado dictar esa norma. Bueno, vamos con lo que en el libro llamo la burocracia del consuelo. Y esto tiene que ver también con la desconfianza que se ha ido fomentando incluso desde el propio poder público hacia las formas tradicionales de resolución de conflictos, señaladamente los procesos en los que el Estado, mediante el ejercicio de su poder jurisdiccional, pues con garantías suficientes, juzga y hace ejecutar lo juzgado, ya sea en el orden civil, penal, el que fuere, ¿no? A mí me interesa particularmente el orden penal. Y me interesa particularmente esta noción que yo llamo de la infradenuncia, que es el producto emergente, podríamos decir, de la construcción institucional del agravio. Y con esto quiero decir cómo el propio poder público pareciera estar a la búsqueda de agraviados, o sea, tratando de encontrar y canalizar y exhibir de nuevo víctimas o presuntas víctimas. Nada de esto quiere decir que esos mecanismos tradicionales de los que hemos venido llamando procesos penales o procesos o procedimientos administrativos funcionen muy bien y no haya que plantearse algunas reformas importantes si es que resulta que no llegan a satisfacer, ¿verdad?, los legítimos anhelos de personas que se consideran, pues, víctimas de algún tipo de delito. No quiero decir esto. Quiero decir que el propio poder público está instalando una suerte de oficinas, mecanismos, protocolos, procedimientos que no son sino el resultado de su propia desconfianza, ¿no? Porque la justificación es, se dice, resolver el problema de las infradenuncias. Esto es algo que estuvo muy en el debate, no el más álgido, pero sí fue uno de los debates importantes a propósito de la famosa, por muchas razones que conocen perfectamente, la promulgación de la ley del solo sí es sí. Muchas de las representantes gubernamentales, la ministra, la secretaria de Estado, etcétera, cuando se empezó a comprobar que efectivamente las horquillas que se habían establecido en los tipos estaban conduciendo a que agresores sexuales que estaban en la cárcel vieran rebajadas sus condenas, etcétera, etcétera, insistían en decir que en realidad el propósito de la ley no era tanto ese, sino el de posibilitar que emergiera la infradenuncia, ¿no? Es decir, que aquellas mujeres que creen, con las pruebas que hayan podido recabar, haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, se vieran, digamos, mejor encauzadas o acompañadas para proceder a esa denuncia. Y esa llamada infradenuncia tiene incluso una cifra. O sea, yo he leído en algunos estudios del ministerio correspondiente que se dan cifras, ¿no? Entonces, la pregunta para cualquier investigador social es ¿de dónde salen esas cifras? O sea, ¿cómo se puede capturar la infradenuncia? Bueno, la única manera de hacerlo es mediante una encuesta, ¿no?, preguntando. Entonces, bueno, ahí en esa encuesta hay que mirar muy bien qué es lo que se pregunta, ¿no? Porque, por supuesto, ahí puede haber sesgos y, por tanto, el estudio puede no ser en absoluto, en fin, válido, fiable, ¿no? Cuando uno destripa un poco esa encuesta, se da cuenta de que una de las contestaciones que frecuentemente se hace a la pregunta de ¿por qué no denunció usted? Es, en un porcentaje no desdeñable, es porque no le di ninguna importancia a lo ocurrido. Entonces, ¿por qué es esto una infradenuncia? ¿Una infradenuncia de qué? Hay un problema. Bueno, recientemente el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ha dicho de una manera muy pomposa
que finalmente van a diseñar o implementar una oficina de denuncias por violencia o acoso sexual en el mundo del espectáculo, ¿no? Y uno de nuevo se pregunta, pero ¿no están para eso los jueces y los tribunales, ¿no? Claro, si la contestación es ya, pero puede ser que la víctima, bueno, víctima que será siempre presunta en principio, si la víctima no se siente confiada con los procedimientos u órganos tradicionales, ¿por qué sí se va a sentir confiada con las oficinas de denuncias ministeriales o municipales? Es decir, podemos estar en una suerte de recursión al infinito, ¿no? Entonces, a continuación habrá que dar cuenta de la infradenuncia, es decir, la de aquellos que no se atreven tampoco a ir a la oficina del Ministerio de Cultura o a la oficina del ayuntamiento correspondiente, con lo cual estamos así en una regresión, como digo, al infinito. Hemos llegado incluso al punto de todas estas atribuciones o todos estos estatutos de víctima presunta, infradenunciante, etcétera, tiene consecuencias administrativas. O sea, esta consideración otorga un título, ¿no? Y otorga beneficios y otorga algunos privilegios. Y esto lo hace entonces particularmente problemático, ¿no? Hasta el punto de que puede haber hasta víctimas sin agresor, ¿no? Y de esa manera ser algo así como, no sé, víctimas administrativas, no sabría muy bien cómo llamarle. La conclusión es que hemos desligado, o hay una tendencia clara de desligar, desvincular la denuncia de un proceso con todas las garantías, y eso a mí también me parece extraordinariamente problemático. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, Jorge, si tú crees, me haces una seña y vamos, no me queda mucho, pero me queda un poquito para terminar lo que había pensado contarles. El último, creo, si no he hecho mal el recuento de la última de las patologías, es una patología que tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Este es un término que se ha venido usando en los últimos años en la literatura jurídica, en la literatura del derecho constitucional y también ciertamente en la filosofía del derecho, y que parte de la idea de que las constituciones, las de la última hornada, pero sobre todo en los últimos tiempos las constituciones latinoamericanas, ¿no?, que engloban esto que también se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, han incorporado una cantidad tal de principios, valores, derechos fundamentales, que la propia idea de cómo identificar el derecho de un Estado, de una comunidad política, hace absolutamente indispensable recurrir a ideales de justicia o a la moral. En cuanto a lo primero, esto es así. O sea, cualquiera puede asomarse, cualquier estudio de derecho comparado le permite a uno ver, pues hay hasta rankings, ¿no?, constituciones con mayor número de derechos fundamentales. Pues creo que a la cabeza está Venezuela, que en la última comprobación que hice anda por los 77 derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, también hay otras constituciones latinoamericanas, algunas africanas. Y hay un ejercicio muy curioso, que es el de comprobar quiénes están a la cola, digamos. O sea, qué países tienen constituciones con muy poquitos derechos fundamentales. Y estos son, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Holanda. Así que la primera intuición o consecuencia de comprobar esto es, bueno, la proliferación de derechos fundamentales en una constitución no garantiza en absoluto que los ciudadanos de ese país pues disfruten, ¿verdad?, de un ámbito de libertades o de protección social, etcétera, etcétera, ¿no? No creo yo que si nos ponemos a comparar entre Venezuela y Nueva Zelanda en términos cualesquiera de libertad de expresión, sanidad, educación, etcétera, pues vaya a ganar Venezuela, a pesar de que Venezuela tiene 77 derechos fundamentales. Esto tiene, a mi juicio, un peligro, además, que es el de colocar como una figura
excesivamente preponderante, a mi juicio, este es un tema que yo sé que a Jorge le preocupa especialmente, al juez constitucional o al Tribunal Constitucional, que está encargado de aplicar, ¿verdad?, esa pléyade de derechos, principios, etc., ¿no? Y esto supone un problema, insisto, para el ideal democrático, ¿no? Los tribunales constitucionales que se ocupan de resolver la constitucionalidad de la ley siempre han ocupado una posición sospechosa, ¿no? Y lo voy a resumir muy rápidamente el porqué. En los Estados Unidos a esto se llamó la dificultad contramayoritaria o democrática. Vamos a suponer cualquier asunto divisivo, conflictivo, cualquier controversia profunda que pueda haber sobre un asunto en una sociedad donde reina un pluralismo razonable, ¿no?, donde los ciudadanos van a aceptar, bueno, a regañadientes, pero van a aceptar que triunfe una determinada opción, por ejemplo, a propósito de la regulación del aborto, ¿no?, que desde luego en Estados Unidos es un asunto que no está en absoluto, nunca estuvo cerrado, y en España, pues en alguna medida sigue siendo un asunto problemático. O la eutanasia, bueno, hay muchos de estos. Entonces, claro, uno piensa, bueno, el Parlamento, ¿verdad?, ha deliberado de la mejor manera posible y ha adoptado una decisión por mayoría acerca de si esta práctica concreta debe estar permitida, debe estar prohibida, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Y entonces hay un recurso al Tribunal Constitucional, porque se entiende que esa regulación vulnera, en nuestro caso, sería el artículo 15 de la Constitución española, ¿eh? Todos tienen derecho a la vida. Bueno, ese precepto es interpretable. ¿Qué quiere decir todos? Uno puede hacer el esfuerzo, por ejemplo, de comprobar cuáles fueron las discusiones en la Constituyente del 78. La ponencia constitucional, por ejemplo, inicialmente tenía como propósito el que el artículo 15 rezara: todas las personas tienen derecho a la vida, no todos, sino todas las personas. Esto marca una diferencia enorme, porque en el derecho español, como en muchos otros derechos, solo es persona el nacido. Eso se cambió a instancias de UCD, y entonces ahora dice todos. ¿Quiso el legislador, el constituyente, prohibir el aborto con ese cambio? Hombre, si lo hubiera querido prohibir, lo hubiera podido decir expresamente: prohibir el aborto, de la misma manera que prohíbe la pena de muerte. No lo hizo. Entonces, bueno, hay interpretaciones. Esa discusión, en el fondo, uno podría decir, es una discusión moral. El Tribunal Constitucional se pronuncia en esos casos y suelen ser casos conflictivos. En el seno del Tribunal Constitucional no suele haber mayorías aplastantes o unánimes. Hoy, por cierto, acabo de ver que me ha sorprendido, pequeño paréntesis, que la Corte Suprema en los Estados Unidos, por unanimidad, ha aceptado que Donald Trump puede presentarse a las primarias, ¿no?, o puede seguir la carrera presidencial. Y me ha llamado la atención porque, bueno, en la Corte Suprema hay, de los Estados Unidos, como en nuestro Tribunal Constitucional, hay distintas sensibilidades, ¿no? Es lo típico que esos casos constitucionalmente difíciles, divisivos, no se resuelven por unanimidad. ¿Y cuál es la regla de resolución? La mayoría, ¿no? No tiran una moneda al aire. Bueno, si sale cara, aborto permitido. Si sale cruz, no, nos llevaríamos las manos a la cabeza. La pregunta entonces es inmediata. ¿Por qué pesa más la mayoría de los miembros de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional que la mayoría de los miembros del Parlamento? ¿Por qué? Y hay una diferencia democráticamente. Esto es una escuela de democracia y creo que viene muy al caso. Hay una diferencia obvia. En principio, a esa mayoría parlamentaria, representante de la voluntad popular, que pensemos ha actuado mal, la podemos echar en las siguientes elecciones. A los magistrados del Tribunal Constitucional no es tan fácil, y en Estados Unidos es imposible porque son vitalicios, ¿no? Entonces, este neoconstitucionalismo, estas constituciones abigarradas que generan lo que un constitucionalista mexicano, Pedro Salazar, ha llamado fábricas de aporías, exacerban también este problema, que es un problema democrático. Y como decía,
Con esto no quiero decir que la Constitución española, como cualesquiera otras constituciones, no establezcan algunas normas claras que nadie discute, ¿no? La capital del Estado español es la Villa de Madrid, lo siento, es la Villa de Madrid y nadie discute ningún tipo de incertidumbre a propósito de esa norma, ¿no? Yo soy de los que creo que la Constitución española implícitamente prohíbe cualquier tipo de amnistía, pero estoy dispuesto a escuchar las razones de... insisto, la mayoría de los casos que llegan al Tribunal Constitucional no son estos casos fáciles, ¿no? Son los casos difíciles. Y entonces esto genera, sobre todo, insisto, si hay muchos derechos en juego, este problema de legitimidad para el cual además no tenemos un ponderómetro o un método, ni mucho menos semejante al que tienen, pues no sé, quienes hacen ciencias de verdad, ¿no? Ciencia empírica. El derecho no es una ciencia, desde luego, en este aspecto. Bueno, voy a ir terminando, también para que haya posibilidad de, a lo mejor, tener un pequeño coloquio, ¿no? ¿De qué manera nos tomaríamos, a mi juicio, los derechos más en serio? Entonces, les voy a proponer que consideremos dos supuestos. Ahí ven en la diapositiva que hablamos de garantías primarias y secundarias. Esta es una distinción que se debe a un importante filósofo del derecho italiano, Luigi Ferrajoli, mediante la cual nos viene a decir, y creo que tiene razón, dice, mire, tradicionalmente el pensamiento liberal ha dicho o ha creído los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el voto, la libertad de asociación, etcétera, son, digamos, no costosos para el poder público, son casi gratis. Y sin embargo, y ahí estaría su dificultad, los llamados derechos de segunda generación, y no digamos ya de tercera, etcétera, los económicos y sociales, señaladamente, porque es el ejemplo más claro, ¿no? El derecho a la asistencia sanitaria, son derechos que cuestan mucho dinero, ¿no? Y que además no tenemos, tenemos claro que no podemos satisfacer cualesquiera gastos sanitarios de toda la población, o sea que tenemos que establecer algún tipo de umbral, eso que en el derecho sanitario se llaman pues, las coberturas básicas, ¿no? Pero no podemos cubrirlo todo. Y sin embargo nunca diríamos, tenemos que establecer un umbral de expresión y a partir de ahí ya no podemos garantizar más. Pero Ferrajoli nos dice, no, usted está olvidando la garantía secundaria, que también es exigible y necesaria para el caso de los derechos civiles y políticos. ¿De qué le vale a usted que se proclame el derecho a la vida o el derecho a la libertad sexual si luego resulta que no hay tribunales, ni policía, ni cárceles donde se lleva a los que han infringido el derecho y de esa manera se previene generalmente la comisión de esos delitos, ¿no? O sea que también los derechos de primera generación tienen esas garantías secundarias y por tanto también cuestan dinero, ¿no? Yo leí hace no mucho en un libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes que calculaban lo que supone en Estados Unidos el gasto en esas garantías secundarias de los derechos de libertad, propiedad y vida, los clásicos, ¿no? O sea, cárceles, policía, tribunales, y equivalía al PIB del 70% de los países del mundo. Bueno, en España, por supuesto, no es tanto, pero es un coste importante. Bueno, entonces no me voy a referir a cómo nos tomaríamos el derecho a la asistencia sanitaria en serio, que mucha gente pensará, usted habla mucho de los derechos en broma y este es uno, ¿no? Y la educación y tal. Bueno, vamos a pensar en derechos clásicos, ¿no? De este primer grupo que mencionaba. Tomarse el derecho a la integridad física en serio significa que la tortura nunca está justificada. Nunca está justificada queriéndose decir con ello que el funcionario de policía, típicamente, la autoridad pública, que mediante la tortura ha podido salvar
mata bienes importantísimos, incluso de millones de personas, a pesar de todo, debe ser castigado. Y esto, desde el punto de vista moral, es muy extraño. Es muy extraño. Pero eso es tomarse el derecho en serio. Eso es decir, como dice la Convención contra la Tortura, o dice nuestra Constitución española, la tortura no cabe bajo ninguna circunstancia. Hay un famoso caso en Alemania, de principios del año de la década de los 2000, un joven estudiante de Derecho había secuestrado al hijo de un banquero alemán multimillonario, la policía le detiene, le lleva a la comisaría y el comisario Daschner, que así se llamaba, en su presencia y hablando a otros dos policías, les dice: haced lo que sea necesario para que nos diga dónde está el niño. Esa forma de tortura psicológica, que también es tortura, fue efectiva. Así que este hombre, este joven estudiante, dijo dónde estaba el menor, con la mala fortuna de que ya lo había matado. Entonces la policía lo que se encontró fue el cadáver de este niño. El comisario Daschner, bueno, él por supuesto fue sometido a juicio, condenado por un delito de secuestro, asesinato, etc. Pero el comisario Daschner fue condenado por un delito de torturas. Y un porcentaje amplísimo de la sociedad alemana no lo entendía. Decía, pero si este señor es un héroe, si ha hecho lo que cualquiera de nosotros pensamos que habría que haber hecho. Bueno, el segundo supuesto, es decir, que aquí nos tomamos el derecho en serio porque estamos dispuestos a sacrificar ese bienestar, esos bienes que agregadamente podrían contrapesar el sacrificio y la integridad corporal del torturado. Pero les quiero llamar la atención sobre una institución que es la prisión preventiva, que es una institución, porque muchos de ustedes podrán pensar, bueno, hay muchos estados donde hay tal paz, tal seguridad que la tortura no comparece. Yo no conozco ningún estado del mundo que no disponga de la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una institución también anómala, porque supone privar de la libertad a un ciudadano que todavía no ha sido considerado culpable. Pero claro, ¿qué estado se puede manejar no pudiendo meter en la cárcel durante un tiempo a alguien sobre quien pesan indicios muy severos de que ha cometido un delito? Por ejemplo, si puede destruir pruebas, si se puede fugar. Entonces, lo que diríamos es, a cualquiera de nosotros, el poder público nos puede persuadir racionalmente de que tiene que haber prisión preventiva. Y persuadir racionalmente quiere decir que uno mismo tiene que estar dispuesto a que le metan en prisión preventiva. O sea, que puede llegar a entender que el juez de turno le ha mandado a la prisión, ¿vale? Pero claro, ¿qué reclamaremos todos y cada uno de nosotros? Que si finalmente resulta que somos inocentes, somos absueltos, no hay pruebas suficientes, ha habido un error en el funcionamiento de la administración de justicia, un fiscal corrupto, una policía como en las películas americanas que ha puesto pruebas, etc. Hay una socialización de ese sacrificio. Es decir, esta persona que ha estado en España, hay gente que se tira en la cárcel 2 y 3 años y son finalmente absueltos. Hay un estudio muy reciente que muestra cuáles son las cantidades que como indemnización reciben estas personas que se animan a recurrir ante los tribunales por el mal funcionamiento de la administración de justicia. Y son escandalosamente bajas. La media es algo así como entre 7 y 10 euros diarios. Y los casos son de gente que ha estado 2 años, gente que tiene su familia, que tiene sus trabajos, sus vidas, y que eran inocentes. Tomarse los derechos en serio quiere decir que todos los ciudadanos tenemos que estar dispuestos a sufragar mucho más y a socializar mucho más ese sacrificio a los intereses básicos que es indispensable en cualquier Estado de Derecho. Bueno, y con esto lo dejaría. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo.
Y ahora abrimos turno de preguntas u observaciones o comentarios. Es el momento. O si no, nos vamos a ver los Asuna a la vez. ¿Alguien quiere intervenir? Gracias. Lo primero, enhorabuena por la charla, gracias. Para empezar, mi conexión con la filosofía del derecho es únicamente porque soy un estudiante tardío de ciencias políticas. Por cierto, Jorge es profesor. Pero lo que te quería preguntar es algo que has apuntado al principio que luego no has tenido tiempo de desarrollar quizás, y es que todo esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué pasa todo esto? Y sobre todo, ¿cómo se soluciona? ¿No? En mi opinión, lo que subyace es, en realidad, política. Un intento político de la conquista o el mantenimiento del poder a través de la utilización de toda esta estrategia para conseguir, bueno, hasta cierto punto, manipulación o control social o beneficio, en definitiva, político, ¿no? Pero bueno, tú eres el experto y no yo. Bueno, como ocurre casi siempre, pues hay factores diversos, ¿no? O sea, que esto me parece... Si hablamos concretamente de la degradación de la ley y del Parlamento, ¿no? Creo que hay factores diversos. Algunos los has apuntado tú, que tienen que ver con la manera en la que algunas formaciones políticas de todo el espectro ideológico han visto que en esta sociedad mediáticamente muy cargada, lo importante es ese tipo de exhibición, o sea, que han convertido el Parlamento definitivamente en una especie de puro teatro, ¿no? Y eso es eficaz en términos de rentabilidad electoral. Yo creo que hay factores probablemente íncitos a la naturaleza del ejercicio del poder político y de la competición electoral, que yo no he apuntado, pero que lo vas a descubrir enseguida, ¿no? Y por eso mi libro es también un poco una reivindicación de tratar a los ciudadanos como adultos, ¿no? Y en los últimos tiempos esto se ha exacerbado en el llamado momento populista, ¿no? Claro, la política de masas, la captura del voto, es incompatible con las ocasiones en las que hay que hacer política para adultos, o sea, pisar callos y a lo mejor muchos callos, ¿no? La mejor ejemplificación de este problema es lo que un conocido filósofo llama la lógica de Juncker. La lógica de Juncker alude a ese momento en el cual este comisario europeo, en plena vorágine por la crisis financiera del 2008, dijo algo así como: sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones. En plena vorágine de la COVID, compareció, o sea, en el año 20, ¿no?, cuando ya estábamos confinados, y el gobierno decidió, increíblemente a mi juicio, subir el sueldo a los funcionarios en los presupuestos generales del Estado, ¿no? O sea, a mí, bueno, tú no, Jorge, pues no eres funcionario todavía. Bueno, a mí me subieron el sueldo, cosa que me pareció completamente inaudita, ¿no? En un momento en el cual estábamos, pues eso, el PIB cayendo al 9%, lo que fuera. Entonces compareció este señor, que es muy educado y parece muy cabal, gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, y bueno, con esa educación que le caracteriza, pues le vino a decir al gobierno: hombre, no me parece la mejor de las decisiones y tal. Y entonces un diputado de Junts, Ferran Bel, en su turno de preguntas le dijo: es que eso que dice usted se lo puede permitir usted, pero yo no. Entonces, bueno, eso es lo que está ahí larvado, ¿no? Y luego, otro factor que en el caso español me parece que opera de una manera
muy perversa, es esta suerte de competición no virtuosa sino viciosa entre comunidades autónomas, que si una tiene una ley de cultura de la paz de Murcia, pues como la Diputación Foral de Navarra no va a tener la suya y el Parlamento Foral dictar la suya. Y si Madrid tiene una ley trans, pues yo 3. Y eso genera esta especie de incentivo perverso, cuando en realidad muchas de esas normas tienen un contenido puramente simbólico, casi solo simbólico, porque no pueden tener otro, o sea, porque no se ocupan de materias para las que tenga competencias, por ejemplo, ¿no? O porque se limitan a recordar, pues, como es el caso de la Ley de Cultura de la Paz de Aragón, pues que España tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Artículo 1, España debe cumplir. Sí, gracias. ¿Cómo no? Entonces, bueno, todo eso es lo que yo creo que está ahí operando, ¿no? Me parece que en el propio funcionamiento del Parlamento, en la dinámica parlamentaria, probablemente en el reglamento, aunque yo no soy un experto en derecho parlamentario, probablemente hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Para que el Parlamento recuperara algo de la función que tiene encomendada, ¿no? Eso es lo que se me ocurre decir, que no es mucho. Una señora aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias. Me ha llamado la atención el ejemplo que ha puesto, cuando ha tratado las infradenuncias. Entonces, en ese aspecto, quiero decir, he querido entender que hay un exceso de instituciones, de oficinas, de sitios donde se empuja a denunciar lo que hasta ahora no se había denunciado. Mi pregunta es porque, yo lo he entendido que esas denuncias se pueden producir muchas veces por parte de mujeres que en un momento dado pues, han considerado que su caso no era suficientemente importante para llevarlo ante un juez y que posteriormente, con una mentalidad más abierta a lo que puede ser una agresión sexual o un abuso, pues quizá se acercan a ese tipo de oficinas, porque mi pregunta es si es que eso se debe a que socialmente ha estado muy mal visto durante muchos años que una mujer se acercara a una institución para decir que estaba sufriendo un abuso. Y quizá esas infradenuncias pueden ser justificadas con ese motivo. Se lo pregunto. Muy bien, muchísimas gracias. Es una pregunta muy inteligente y muy relevante. Empezando por la última parte, sí, yo creo que ha habido durante muchos años una absoluta imposibilidad, diría, absoluta o cuasi absoluta imposibilidad para una mujer que sufría particularmente violencia en el seno familiar o agresiones sexuales, de encontrar una respuesta mínimamente atenta a ese problema. Yo creo que negar eso es, desconocer la historia, y yo, como ven, ya tengo algunas canas también, o sea que también he vivido unos años, ¿no? Y en esa medida eso puede explicar que esas oficinas o instancias o entes administrativos o los que sean proliferen. Pero a mí me parece que esa proliferación, que nace a lo mejor con ese espíritu noble, digamos, genera dos problemas. Uno, que cuando estamos hablando de hechos que no deben ser pensados como inmorales, contrarios a algún tipo de decencia, de atención, sino como atentados contra la libertad sexual, estamos hablando de presuntos delitos. Y yo creo que cuando hablamos de presuntos delitos debemos utilizar los instrumentos propios de la judicatura, de la fiscalía, etcétera, etcétera. A lo mejor lo que hay que hacer es, como se suele decir, formar a esas personas, concienciar, sensibilizar, etcétera, etcétera. Ese es un primer riesgo, ¿no? Porque, claro, la administración también cambia
y resulta que nos podemos encontrar que ahora la persona que lleva o dirige ese tipo de oficinas pues no tiene la misma sensibilidad o tiene otra, en fin. Y para eso debemos tener un poder judicial independiente. Y otra cosa es que no lo sea, claro, entonces, pues nada. Y el otro riesgo, el otro peligro es, de nuevo, confundir o meter en el mismo saco todo lo que no debe ser metido en un mismo saco. O sea, yo creo que hay agresiones sexuales merecedoras del más severo castigo porque estamos ante supuestos de violencia o intimidación, abusos de superioridad, etcétera. Y creo que eso no se debe confundir metido en el mismo saco de todo es violación con instancias en las que una mujer, quizá justificadamente, ha sentido que esa relación sexual no se ha desenvuelto de la manera en la que ella pensaba que debía desenvolverse, ¿no? Y creo que cuando todo está en el mismo saco hacemos un flaco favor a las mujeres víctimas de agresiones muy claras, muy severas y por tanto que deben ser castigadas con mucha contundencia, ¿no? Esos son los dos peligros que yo veo. Pero la génesis sí, yo creo que apunta usted a un hecho que es cierto. Gracias. Sí. Sí, quería preguntar algo, vamos, tu opinión sobre qué puede significar en estos momentos si es algo meramente simbólico o quedar bien, la decisión de la Asamblea Francesa, juntamente con el Senado, de han decidido, digamos, introducir el tema del aborto, prohibición del aborto, el tema constitucional francés, que no llevaba desde el 58, no se había introducido en la Constitución. Tú has comentado el tema de cómo está el aborto en Estados Unidos, la problemática tan tremenda que hay. El hecho de que esta decisión francesa de los diputados y senadores franceses es simplemente, ¿qué importancia tiene? Es decir, ¿merece la pena que haya ejemplos como estos y que los derechos fundamentales, yo no sé si el aborto se puede considerar como derecho fundamental, derecho humano, pero que está algo tan, digamos, incrustado en esta sociedad tan importante que le hemos dado, si merece la pena que eso se expanda, se extienda y que no solamente el caso francés, sino que, pues, hipotéticamente el caso español también, u otros muchos países pudieran dar ejemplos de este y de otros derechos que se asuman como importantes. En estos momentos, además, en que parece que la tendencia en otros niveles es que vamos quitando importancia a los derechos cada vez, antes del tipo de populismo de la extrema derecha, que parece que hay muchos de los derechos que considerábamos importantes que se les está quitando importancia o intentan que desaparezcan. ¿Cuál sería un poco el camino, la vía que merecía llevar los distintos estados que por lo menos en estos momentos pues asumen una parte de esos derechos fundamentales? Pues es otra pregunta que tiene muchísima enjundia. Yo creo que no es una buena idea establecer en una Constitución el aborto como un derecho fundamental. Esto me obligaría a extenderme mucho en lo que yo considero desde el punto de vista moral, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Yo soy de los que piensa que la interrupción voluntaria, me parece que hay razones para pensar que el aborto es siempre un mal menor, pero un mal. O sea, que no es una decisión que podamos tomar nunca como algo moralmente irrelevante, ni siquiera en los estadios más iniciales del embarazo, pero también creo que en el conflicto que a una mujer le puede producir un embarazo no deseado, no digo ya resultado de una violación, la mujer que decide abortar no debe ser castigada penalmente en ningún caso, hasta un cierto plazo.
cuál sea ese plazo es también problemático, como sabéis muy bien. Y digo que, es decir, yo estoy con Hillary Clinton, que dijo célebremente, el aborto tiene que ser, ¿cómo era? Safe, legal and rare. Seguro, jurídicamente permitido e infrecuente. Bueno, y todo esto hay 1000 matices que tienen que ver con el estado del feto y demás. Pero esa es mi posición básica. Lo diré mejor. Creo que el aborto es un problema moralmente muy difícil, y jurídicamente también, solo por el hecho de que el cuerpo de la persona en desarrollo, la persona en desarrollo está alojado en el cuerpo de una mujer. Si no fuera así, el aborto no sería moralmente problemático. Yo creo que no habría ninguna posibilidad de terminar con la vida de ese embrión feto en desarrollo. O sea, la única razón por la cual el aborto es moralmente problemático, porque genera un conflicto para la mujer gestante. No se me ocurre ninguna buena razón y llegará el día, en el que alguien decida desenchufar el útero artificial. Piensen que ese útero artificial pudiera hacer todo el periodo gestacional y que después ese ser humano sigue su desarrollo como hemos tenido todos nosotros. ¿Por qué no desconectamos gratuitamente a una persona en coma? ¿No? Entonces, si uno elimina la fuente de ese conflicto, en principio creo que todos deberíamos ser pro vida. Y esa es precisamente la razón por la cual no me parece una buena idea constitucionalizar el derecho al aborto. Primero, porque me imagino que en Francia eso se va a hacer al coste de una división social enorme, porque yo estoy seguro de que en Francia hay muchos objetores al aborto. O sea, si usted me dijera, mire, la sociedad francesa al 99,9%, bueno, y ni siquiera, pues también al 99,9%, podemos decidir mañana volver a instaurar la pena de muerte, y a mí me parecería mal, ¿no? Lo tendría que aceptar democráticamente, pero me parecería mal. Y entonces pasaría un poco lo mismo con esta repentización que se hizo en el Tratado de Constitución Europea. Me parece que fue cuando se empezaban a conocer los casos estos de la oveja Dolly y tal, que en Europa íbamos a prohibir constitucionalmente la clonación. Pero si esto es muy inmaduro todavía, espérese. O sea, fíjense que constitucionalizar algo así es meterlo en un coto vedado de muy difícil reforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en el futuro haya, pues eso, posibilidades de gestar el embrión durante todo el tiempo? ¿Qué querrá decir el derecho al aborto en la Constitución francesa? No querrá decir nada. ¿Y qué va a hacer la Constitución francesa? ¿Trasladar una especie de ley de plazos a la Constitución? Esas leyes de plazos se van a ir modificando a medida que la viabilidad extrauterina sea cada vez más temprana, que ya lo es. Que, por cierto, es el umbral que sí tiene una pertinencia objetiva, porque ese ser podría vivir, ¿no?, fuera del seno materno, ya no hay conflicto. Entonces, por todas esas razones, no me parece una buena idea, y tampoco me parece una gran idea que el Tribunal Constitucional en España aproveche para él, en el ejercicio de su jurisdicción, decir, y ahora, por cierto, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental que resulta del libre desarrollo de la personalidad. Me parece una nefasta posición. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Yo cambio totalmente de tema. Me gustaría saber cuáles son sus claves acerca de la ley de amnistía y qué consecuencias puede tener para el entendimiento de la sociedad española. No podía faltar. Bueno, yo no sé cuánto saben ustedes de lo que es una amnistía y un indulto y todo eso, porque esa primera distinción conceptual es importante, ¿no? Y luego, enlazando con alguna cosa en la que también he insistido, yo creo que hay un debate constitucional sobre el encaje de la amnistía en abstracto o en concreto, que yo no sé si a ustedes les interesa mucho, a mí sí, pero bueno, porque soy un vicioso y tal, y me pagan por esto.
pero que no debe opacar ni oscurecer un debate previo que es político y moral. O sea, incluso si la Constitución dijera se permite la amnistía, yo creo que los ciudadanos y sus representantes, etcétera, pueden tener legítimamente cosas que decir y objeciones que hacer a ese planteamiento, ¿no? Entonces, como saben, la amnistía es una medida de gracia que no solo supone como el indulto el perdón, y ya saben que el indulto en principio es una prerrogativa del Ejecutivo, la Constitución prohíbe los indultos generales y que por ley se hagan leyes de indultos generales. Cuando aplicamos una medida como la amnistía, lo que vamos a considerar es que los presuntos autores de un ilícito gravísimo, como es este caso, no van a ser investigados, no van a ser procesados, no van a ser juzgados y por tanto no van a ser condenados, y los hechos que van a seguir siendo considerados delictivos se van a olvidar, ¿no? Bueno, eso no es moco de pavo, obviamente, porque, como me ha preguntado usted, afecta a dos principios muy importantes de nuestro Estado constitucional, ¿no? Y de nuestra democracia liberal. Me parece que lo afecta más a uno que a otro, pero solo por la afectación que tiene el primero que voy a mencionar, ya con eso me parece que... Y es sencillamente el principio de igualdad. Porque claro, cualquier delincuente que esté ahora cumpliendo, por ejemplo, cualquier tractorista de estos que esté sometido ahora a una investigación por desórdenes públicos, levantará la mano y dirá, ¿y por qué yo no soy amnistiado? Y tenemos que tener alguna buena razón, muy poderosa, para hacer esa distinción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista así genérico, yo creo que la Constitución, en la medida en que prohíbe los indultos generales a más, creo que implícitamente prohíbe las amnistías, creo que además son incompatibles con el principio de igualdad y creo que además, tal y como está sucediendo en esta concreto, afectan, creo que es el 117.3 de la Constitución, al ejercicio jurisdiccional. O sea, creo que un legislador puede derogar una norma y, por tanto, como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí, obligar a un juez a que tenga que aplicar otra pena. O sea, el legislador en esto es soberano. Puede que el legislador dicte, como ocurrió en el periodo de la República, ¿no? Que hubo dos amnistías muy conocidas y yo creo que causantes de buena parte de nuestros destrozos. El legislador puede decirle al juez, mire, estos genéricamente y con una ley de carácter general, estos tipos delictivos en estas circunstancias no los debe usted juzgar. Pero claro, aquí a lo que estamos asistiendo es a una suerte de recorte permanente para tratar de que entren bajo la amnistía quienes deben entrar. ¿Y quienes deben entrar por qué? Pues porque si no, no había presidencia del gobierno. Y esto es lo que a mi juicio, corrompe todo. Si estuviéramos en presencia de, como ocurrió en febrero del 36, un partido político que se presenta a las elecciones diciendo, miren, pasamos página. Programa político, como fue el Frente Popular. 1, amnistía para todos los involucrados en el proceso. Y ese partido político que concurre a esas elecciones así, gana abrumadoramente y no necesita del apoyo de los amnistiables. Yo diría, me creo la reconciliación y el afán de pasar página, pero no es el caso, ni mucho menos. O sea, la única razón por la que hay una ley de amnistía que se va a aprobar es porque el Partido Socialista necesita 7 votos para poder gobernar. Y a mí me parece que eso es un acto de corrupción política. A lo mejor no es penal, no será penal, pero políticamente creo que lo es. Creo que es un tejemaneje. ¿Alguna cuestión más? Bueno, sí. Adelante. Se pone 10. Por supuesto. Sí, si no hay más y tenéis tiempo, a mí me gustaría preguntarte por tu próximo libro,
Sobre todo porque yo escuché la entrevista con David Mejía en la que explicabas un poquito. Pero eres un vicioso también, ¿eh? Sí, sí, mucho. Y supongo que detrás del libro hay algo más, aparte de lo que cuentas, del relato, hay algo más sobre la legislación sobre la memoria, ¿no? Entonces, no sé si puedes contarnos algo más. Sí. Hacer un poco de publicidad, de paso. Sí. En realidad, el libro, aunque lleva el título un poco para hacer el guiño al anterior y a lo mejor capturar así, ¿no? Recordar es político y jurídico, una desmemoria democrática, es el subtítulo. Es más un repaso a lo que en mi familia se vivió a propósito de un hecho muy, muy terrible, como cualquier familia española vivió, de un bando o de otro, y cómo eso se metabolizó en un entorno familiar, bueno, con sus peculiaridades y sus, en fin, aspectos interesantes, ¿no? Pues mi padre fue un antifranquista, diría de primera hora, pero su padre, o sea, mi abuelo, había sido fusilado en Paracuellos, ¿no? Y entonces eso era un hecho incómodo, digamos, ¿no? Entonces, cómo yo viví, yo soy uno de esos que llaman ahora nietos de la transición, o sea, yo tenía ya una cierta, y además era un bicho raro, tenía una cierta conciencia política a finales de los 70, ¿no? Y bueno, he hecho un esfuerzo de recordar esa memoria de aquellos tiempos, o sea, cómo en mi casa, en tal, y bueno, y luego con una labor también documental, ¿no? Me he leído muchísimo El País, por ejemplo, de aquellos años, y es muy interesante, ¿no? leer El País y a gente que entonces escribía sobre esos asuntos. Entonces esa es una parte del libro. Otra tiene que ver con los hechos en sí. Es una investigación que yo me he puesto así muy chulo yo, un mono de historiador, y me dedicaba a intentar saber mucho de ese episodio. Y luego hay una reflexión, sí, sobre lo que a mi juicio es esencialmente un error político en la forma en la que se ha canalizado algunas de las justas reivindicaciones de familiares, de gentes que todavía no han sido convenientemente enterradas, etcétera. Pero tampoco es un estudio jurídico muy del detalle sobre esas leyes, ¿no? Sí que cuento un poco el proceso de aprobación de esas leyes, y luego hay una reflexión de carácter general sobre la suerte, que es una tontería, ¿no? Y una cuestión que a mí me inquieta mucho filosóficamente, ¿no? Y que le debe inquietar a cualquiera. Y es que cuando hacemos retrospección del pasado, ¿no? Y hacemos esta especie de juicio, cosas que condenamos desde la atalaya del presente, hay una cosa tremenda, y es pensar que todos esos horrores son tu condición existencial. Y esto no es fácil de digerir. No digo que eso lleve a decirte, en mi caso, ¿no? Yo estoy aquí gracias a que un miliciano fusiló a mi abuelo. Si yo de mi secuencia existencial elimino eso, yo no estoy aquí. En el límite, si lo queréis pensar en el lapso temporal o en la vinculación más estrecha, es el problema que tiene una persona que vive producto de una violación. Por una parte, reprocha lo que hizo su padre, pero por otra parte, debe agradecerlo si su existencia es mínimamente feliz. Y esto es un rompecabezas que a mí me lleva, entre otras cosas, a decir, por ejemplo, que creo que en absoluto debemos desterrar los vestigios. Debemos, a lo mejor, ¿cómo se dice ahora?, contextualizarlos, no mantenerlos para celebrar. Pero creo que es un tremendo error borrar muchos nombres de calles, porque al final, bueno, un poco por aquello de saber de dónde venimos, ¿no? Y saber que somos el producto también del horror, de la sangre, de la guerra, de todo eso, ¿no? Aunque pensemos que no se deberían, en fin, fusilar a quienes no han hecho nada para ser fusilados, por supuesto. Bueno, de eso va el libro. Gracias.
Muy bien, pues me han dado aviso de que a las 8:30 deberíamos acabar, pero cierran a las 9, así que va a dar tiempo a una última pregunta y la voy a hacer yo, a no ser que alguien levante la mano. Y yo, Pablo, te quería preguntar por una cuestión, bueno, de la que no has hablado ni creo que hablas en tu libro, pero que es muy actual, que es la del Consejo General del Poder Judicial, al hilo de esto que sí que has planteado del contraste o de la relación de tensión entre las mayorías, ¿no? En este caso, que el Parlamento elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial es un reflejo de las mayorías sociales, y la otra opción, que sería que los jueces elijan al Consejo General del Poder Judicial, que de alguna manera sería bueno, un organismo independiente que es el que decide. Sabemos que el Consejo General del Poder Judicial además elige los tribunales que de alguna manera están llamados a interpretar la ley, y me gustaría saber cuál es tu posición al respecto. ¿Qué defiendes? Muy bien, sí. Bueno, primero, digo, tú eso lo sabes incluso mejor que yo, el Consejo General del Poder Judicial no es estrictamente el Poder Judicial, o sea, no son jueces poniendo sentencias. Tienen un evidente impacto en la conformación de los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, o sea, que es un órgano. A ver, los partidos políticos, cuando lo quieren dominar, no son completamente idiotas, ¿no? Obvio. Entonces, en esa medida uno podría decir, bueno, en puridad democrática, pues el Consejo debe de reflejar las mayorías o el estado de cosas político que en cada momento acontezca. A mí esta solución no me convence. Tampoco soy o digamos, podríamos pensar en lo que era inicialmente, ¿no? La primera ley orgánica del 85, que daba esta especie de pretendía este equilibrio entre la elección por los propios jueces y la elección por los representantes, que los jueces ellos, o sea, las asociaciones de jueces, sean los decisores, tampoco me convence. Las asociaciones de jueces tienen también, obviamente, sus sesgos, sus preferencias últimas y tal. Y, desde luego, para el impasse abracadabrante que vivimos y quizá para el futuro, yo soy partidario de un sorteo. Yo soy partidario de que se elijan los 20 miembros por sorteo, por pura insaculación, con unos requisitos quizá, pues decir, bueno, pues de la carrera judicial, no sé, pues magistrados y magistradas de tribunales superiores para arriba y con, no sé, 20 años de ejercicio profesional. Creo que con eso resolveríamos el asunto. Pero, vamos, no es que sea yo un genio que se me haya ocurrido, esto lo ha propuesto más gente y, de momento, como dicen los anglos, to no avail, ¿no? O sea, sin éxito. Muy bien. Pues antes de despedirme, os comunico que la siguiente charla de la escuela, de despedirnos y de despedir a Pablo, la siguiente charla parece que va a venir Ana Iris Simón, casi seguro. Intentaremos traerla aquí, a las Salesas, eso ya no depende tanto de nosotros, pero os convoco, os emplazo a esa siguiente conferencia y muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vosotros. Muy bien.